Eh, bueno, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta segunda emisión de los conversatorios Letras Clásicas. Eh, Damos por inaugurada la segunda emisión de los conversatorios Letras Clásicas, Naturaleza y Ser Humano, Grecia, Roma y Tradición Clásica. Hoy 19 de octubre a las 11:09 de la mañana. Esta es la mesa número 1, que lleva por título No profanar el espacio sagrado, en la que contaremos con la participación de la doctora Cecilia González. Entonces, bueno, antes que nada cedo la palabra a la doctora Evelia Arteaga. Muchas gracias. Hola, buenos días todos, todes. Nos da mucho gusto tenerles por acá. Esta es nuestra segunda emisión, como acaba de decir Aranza, de conversatorios. Entonces, solo les quiero contar un par de minutos de dónde surge esta idea. Es la segunda emisión porque el año pasado, a mediados del año pasado, pues se me ocurrió que el Colegio de Letras Clásicas estábamos muy dispersos. Recuerden los que estaban ya en ese momento, había habido un paro y después empezó la pandemia, entonces teníamos mucho tiempo sin reunirnos y le hablé con la doctora Cecilia y pues pensamos qué hacer y los conversatorios pues fue lo que se nos ocurrió y llegaron a muy buen término los conversatorios del año pasado y por eso decidimos hacer esta segunda emisión y hacer otras cosas más que ahora les van a contar las otras organizadoras. Estamos muy contentas que estén todos por acá y pues ya empezaremos. Gracias. Ahora sigue Olivia, la maestra Olivia. Muchas gracias, Evelia. Buenos días, nos da mucho gusto que estén con nosotros, bueno, con todo el equipo de organización, muchas gracias. Los conversatorios pasados, bueno, ya un poco comentó Evelia, sirvieron para reflexionar acerca de lo que significó padecer, ¿no? Un problema como la pandemia en nuestros tiempos tan complicados. Y bueno, el tema fue enfermedad y muerte, antigüedad y tradición grecolatina. Hubo distintas mesas en las que se presentaron temáticas en torno a esta temática, a este ambiente, ¿no? Tan complicado que estuvimos enfrentando. Entonces, se presentaron, no sé, profesores del Colegio de Letras Clásicas, por supuesto, y nos dieron un panorama acerca de cómo se desarrollaron en diversas épocas, pues, estas circunstancias, ¿no? Desde los griegos, con Hipócrates y Galeno, que presentó el maestro David Becerra, hasta la presentación de las horas de la muerte de la doctora Carolina Ponce. Entonces, ustedes pueden revisar las conferencias en nuestra página de Facebook, también en nuestra página de YouTube, y bueno, también en un momento se va a presentar la página de internet que hemos estado trabajando, y pues agradecemos enormemente su presencia. Le dejo la palabra a la doctora Leticia López. Buenos días, muchas gracias por su asistencia, muy bienvenidos. Me da muchísima alegría verlos acá, verlos en clase, luego verlos por acá y hacerlos partícipes de esta iniciativa de Evelia Arteaga y de pues aquí las jóvenes docentes, la doctora Jaime, la maestra Olivia Isidro. Evelia Arteaga es también doctora, colega nuestra en Letras Clásicas, y me da de verdad muchísimo gusto que podamos tener esta capacidad de convocatoria que se debe en gran medida al trabajo de ellas y a que muy generosamente me invitan a participar. En los primeros conversatorios ya Olivia les mencionó la temática que se abordó, que fue una temática muy relevante para que nos pusiéramos un poco en contexto y no nos creamos tanto, porque estamos viviendo una pandemia, pero vimos en los conversatorios que a lo largo de la historia se han vivido muchísimos conflictos de salud gravísimos que han durado muchos años, que se han atendido de la mejor manera posible, que ha habido avances en la investigación médica muy significativos para atender estas situaciones como los hay en la actualidad. Cada época va viendo cómo resuelve estas situaciones, y en estos segundos conversatorios de lo que vamos a hablar es de la relación entre la naturaleza y el ser humano.
vamos a contar con muy importantes participaciones, muy interesantes participaciones de diferentes colegas del colegio, como evidentemente nuestra conferencia inaugural, que es con la doctora Cecilia Jaime, quien nos hablará de no profanar el espacio sagrado. Esa va a ser nuestra conferencia inaugural. Luego contaremos con la presencia de la doctora Camila Joselevich, con la doctora Evelia Arteaga. Ya irán viendo las temáticas tan interesantes, cada una relacionada con la especialidad de ellas. La doctora Sandra Álvarez Hernández, la maestra Marisela Bravo, la maestra Tere Cano, el licenciado José Montiel, el maestro Absalón García. Voy a tener una participación yo también, y me gustaría que no faltaran, por favor, a la conferencia magistral de clausura que va a dictar la doctora Carolina Ponce, porque va a hablar de un tema importantísimo que es el materialismo lucreciano en Maquiavelo, para que desmitifiquemos la figura de Maquiavelo desde la perspectiva de cómo estudió Maquiavelo a los clásicos, concretamente a Lucrecio. Eso es muy importante porque ahora los estamos leyendo nosotros y estamos teniendo una impresión, un impacto, un aprendizaje de los clásicos, y Maquiavelo también lo tuvo. Entonces la doctora Ponce les va a demostrar cómo se fue configurando el pensamiento político de Maquiavelo, lo va a desvestir de todos los prejuicios y de todos los mitos que hay en torno a él, y por otro lado nos va a enseñar cómo se hace el trabajo filológico para entender la presencia de los clásicos en un autor del Renacimiento como Maquiavelo. Va a estar interesantísimo. Los invitamos a que se queden, ojalá sus profesores, ojalá quienes nos visitan de otras latitudes se queden, va a estar muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las organizadoras, y cedo ahora la palabra a la doctora Cecilia Jaime. Sí, bueno, muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todas, todos, todes por estar aquí, por dedicarnos un poco de su tiempo para este proyecto que hemos estado trabajando, como dice la doctora Evelia, desde hace ya más de un año, en el que nos hemos estado muchas veces sentando juntas desde la distancia, pero siempre con mucho ánimo para que esto funcione. Creemos también en los espacios colectivos, en los espacios de reflexión y de estudio colectivos. Creemos que nuestro trabajo necesita siempre una retroalimentación, y también por eso es que hacemos esto a manera de conversatorios y no a manera más formal o académica de conferencias, charlas, ponencias, coloquios, etcétera, sino que el hecho de que sean conversatorios y que siempre dejemos al final un espacio para la retroalimentación y la reflexión en colectivo es lo que nos nutre como grupo de trabajo. Y mi participación en esta inauguración tiene que ver con la conformación del grupo de investigación que hemos nombrado desde Temiscira, puesto que cada una de nosotras tiene líneas de investigación muy distintas. Evelia y yo nos dedicamos a la parte griega, Olivia y Leti se dedican a la parte latina, además de que también trabajan novohispanos, etcétera, y cada una con una línea de investigación bien distinta, pero creímos que podíamos confluir en la perspectiva de género, que además nos parece que es una rama, una perspectiva bajo la que todo debe ser visto ahora en la actualidad. Todos deberíamos, todas, deberíamos ponernos esos lentes de la perspectiva de género y empezar a trabajar la filología desde ese otro entorno. Y así pues, les presento yo este grupo de investigación desde Temiscira, en el que tenemos las puertas abiertas para recibir sus participaciones y para hacer un grupo mucho más amplio. Ahora le cedo la palabra a Ale González Jiménez, que va a presentar nuestra página web. Ale. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero les quiero presentar la página. A ver. Bueno, pues mi nombre, como mencionó la doctora, es Alejandra González. Les voy a presentar brevemente cómo está organizada la página para que puedan consultarla y ver lo que ofrecen en ella. Ahí pueden, en la pantalla están viendo la dirección a la que pueden ingresar en la página, o si no pueden escanear ese código QR con su celular para poder entrar, para más fácil. Y bueno, pues empezamos entonces con la presentación de la página.
En la página van a tener 6 pestañas, 7, en las que van a poder consultar distintas opciones. Esta es la carátula, por así decirlo, el home. Tienen al lado izquierdo las redes que ahorita están manejando el grupo de investigación. Ale, Es creo que Facebook. no se está viendo, ¿eh? Se trabó en donde está el QR. Ah, ok. ¿Ahora sí? Ahí está, ahí está. Ok, bueno. Bueno, pues entonces otra vez, esta es la presentación de la página. Son 7 pestañas que van a tener al inicio, en las que pueden ir consultando las diferentes cosas que les ofrecen en el sitio. Al lado izquierdo tienen las redes que está manejando el grupo de investigación, que es Facebook, y su canal de YouTube, donde van a poder consultar también los conversatorios del año pasado y también se subirán los que sean de este año. Si bajan, van a poder entrar a una opción que dice Conoce Más. Es una descripción que veremos enseguida sobre el grupo y cómo se creó. Las líneas de investigación, esto es algo importante para quien quiera participar en la convocatoria que tiene ahora el grupo vigente sobre compartir sus textos clásicos en su propio blog. También van a tener la sección de memorias, que son las imágenes que se van recopilando de los conversatorios y actividades que está haciendo, que va a ser el grupo de investigación. Tienen una opción de los eventos, ahora es pero ahí se van a ir subiendo los futuros eventos que se vayan realizando por parte de los conversatorios y el grupo de investigación. También tienen una opción de sitios de interés en los que ustedes pueden cliquear cualquiera que sea de su interés y los va a redirigir a la página de estos sitios. También tienen la opción de blog, ahorita vamos a verlo más adelante, y también tienen una opción de dudas y comentarios. Esto es aquí súper fácil, un formulario como cualquier otro, ponen su nombre, su dirección y el mensaje que quieran consultar, decir, comentario. Esto es diferente al formulario de inscripción para los eventos. Esto es aparte, entonces tengan también en cuenta. Y bueno, la última sección, que es el correo, donde van a tener los datos del correo. Si, bueno, vamos a conocer más o es acerca de, aquí van a tener, como les mencionaba, la descripción y un poquito más de cómo se formó este grupo. Van a poder consultar la primera emisión y también la segunda de lo que se vaya haciendo el programa. También está una sección de trabajo en procesos, lo que se está haciendo en este grupo de investigación, la sección de las coordinadoras. Aquí podrán ustedes consultar, si seleccionan alguna, consultar una breve semblanza de la coordinadora y también un link a sus publicaciones, ¿no? Estas partes ya las conocen. Si quieren irse... Sí, esto así sucede con las 4 coordinadoras. Después se pueden ir al blog, si es lo que ustedes quieren más rápido, donde en el blog pueden consultar lo que se vaya escribiendo, lo que vayan subiendo o vayan compartiendo, y por ahora pueden consultar los conversatorios del año pasado, pueden reproducir el conversatorio desde la página o bien ustedes pueden abrir en su cuenta de YouTube. Se van también a la sección de memorias para más rápido las fotografías o recuerdos que se tienen de los eventos. Esta sección también es muy importante de eventos, es donde se va a estar subiendo cada evento que se vaya a tener, programa y su formulario de inscripción. Esto es diferente al formulario de contacto. Y también la opción, otra pestaña muy importante es el de convocatorias, en el que se estarán subiendo las convocatorias que abra el grupo, que invite en el grupo. Actualmente, como les mencionaba, es la posibilidad de poder compartir sus textos clásicos y que vayan de acorde a las líneas de investigación del grupo dentro del blog. Entonces también aquí podrán consultar los lineamientos y enviar sus propuestas. Y por último, la opción de contacto, si lo que quieren es decir algo directamente,
pues ya lo conocen. Me parece que eso sería todo. Espero les haya parecido algo fácil de consultar. Muchas gracias a todas. Bueno, antes de comenzar, vamos a decir algunas particularidades de, bueno, esta conversación. Bueno, al final de la participación abriremos el espacio para el conversatorio, por lo cual les pedimos que todos sus comentarios y preguntas los escriban en el chat a fin de poder agruparlos por temática o interés. Al final, si queda tiempo, podemos abrir el micrófono para algunas participaciones. Esto significa que durante la presentación los micrófonos deben permanecer cerrados. También les recordamos que no es necesario escribir su nombre, pues asistencia para las constancias se tomará con la lista de participantes. Lo que sí es importante es que aparezca su nombre en su perfil de Zoom. Y bueno, ahora prosigo a presentar la semblanza curricular de la doctora Cecilia Jaime. Ella es arquitecta, licenciada en Letras Clásicas, maestra en Arquitectura y doctora en Letras por la UNAM. Ha realizado estudios en la Università per Stranieri di Perugia, Italia, y realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, USAL, en España. Es profesora titular A definitiva en el área de lengua griega. Sus líneas de investigación se centran en el estudio comparativo de la literatura y las artes. Se interesa por el análisis de la tradición y los fenómenos de la recepción clásica en el arte occidental a través de trabajo filológico de las fuentes griegas. Nos quedamos con usted, doctora Cecilia. Gracias, muchas gracias, Aranza. Y bueno, otra vez bienvenida, una gran bienvenida a todas, todos y todes. Voy a compartir pantalla y les voy a contar más o menos cómo planeé yo esta presentación. La voy a dividir en dos partes. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? La voy a dividir en dos partes. Una primera parte tendrá que ver con la tierra justamente sagrada, lo que denominamos tierra sagrada para el territorio griego, y otra parte tendrá que ver ya con esta escultura como ciertas claves para entender a Laoconte. Me pareció que, bueno, esta simbiosis quedaba bien porque es importante saber cómo es la tierra consagrada, qué nociones tiene esta tierra consagrada para poder entender a Laoconte, y también me parece importante porque creo que nosotros como filólogos clásicos tenemos mucho que aportar a las disciplinas distintas, como en este caso la historia del arte, y quiero hacer como una demostración de eso a través de la lectura de distintos fragmentos que tienen que ver con el Laoconte, con la historia de Laoconte y cómo nos ayudan para interpretar la obra, ¿no? La pieza escultórica. Bueno, nosotros creo, la gran mayoría de las personas estamos familiarizadas con esta escultura, más bien grupo escultórico que se conoce como el Laoconte. Más adelante vamos a seguir hablando de él, pero me parece que podríamos hacer un esbozo de un análisis iconográfico, podríamos decir cómo está configurada la pieza, incluso en ejercicios que yo he hecho en distintas clases que he dado. Muchos consideran que esta es una pieza del Renacimiento, que, en fin, ¿no? Pese a que quizá la conozcamos, no sabemos a profundidad su significado, su datación, sus características, etc. Entonces, bueno, espero que al final de esta sesión ya podamos hacer todos una profundización de la interpretación de esta pieza. Empecemos pues con la tierra consagrada. También creo que la mayoría de las personas conocemos los templos griegos como esto, ¿no? Como el Partenón. Sin embargo, ahora que podemos hacer un ejercicio de reflexión, el Partenón es una obra pues del siglo V, del esplendor de Grecia, del siglo de Pericles, después de las guerras médicas. Acordémonos que los medos o los persas
incendiaron el prepartenón que estaba emplazado en este mismo territorio y por eso ahí se emplazó este nuevo Partenón, pero que este no es el Partenón original y que este es un Partenón ya del siglo V, decíamos de la época del siglo de Pericles, y que bueno, fue un ícono, un emblema del poderío, de la hegemonía marítima pues de la Liga Aticodélica, pero que en realidad, si nosotros leemos, por ejemplo, a Homero, los rituales que leemos en la Odisea, los rituales que leemos en la Ilíada, digamos, sobre todo en la Odisea, que es un territorio más doméstico, pues no están realizados en templos como este. En realidad, la religiosidad griega que se nos cuenta en las obras homéricas o en toda la lírica arcaica, en los poetas como Safo, Alceo, Teognis, Píndaro, etcétera, no tienen que ver propiamente con este tipo de templos, tienen que ver con otro tipo de tierra consagrada. Y es aquí donde quiero hacer pues un ejercicio histórico de lo que sería esa tierra consagrada. Bueno, unas partes las voy a leer porque algunas tienen demasiada información, datos que me confundiría mucho si los voy explicando, y otra parte ya la voy a explicar de manera, digamos, no leyendo. Bueno, entonces empiezo con esto de la tierra consagrada. El carácter liminal de un espacio sagrado requiere observancias y prohibiciones relacionadas con cuestiones de pureza y contaminación por parte de los que entran. Así cabe esperar que dichas ubicaciones destinadas al culto tengan algún tipo de límite o indiquen mediante alguna señalización que se está entrando en un espacio consagrado. Este concepto en Grecia era designado mediante esta palabra, témenos, término que proviene del verbo tepno y representa una porción del territorio cortado, separado del resto, tepno significa cortar, para ser constituido en un dominio de un tipo especial, reservado. Entonces el beneficiado es un ser también especial. Quien tiene este témenos también es un ser especial. No siempre fue una divinidad, puede ser un rey, un jefe de guerra o un dios. En origen no es un término de una significación exclusivamente religiosa. Esta es la definición de Siquio, un glosador ya tardío, y dice que el témenos es todo lugar dividido por algo o alguien para la adoración, o un santuario y un altar concedido a un dios o a un rey. Kurt Leit diferencia la asignación de una porción de tierra para un poseedor de alto estatus de la que se hace por cleros, sorteo, lote, parte que se obtiene, posesión. Es decir, el clero sería, digamos, una especie de herencia. En cambio, la asignación de una porción de tierra es un estatus más alto, es una asignación de otra categoría. No es que alguien pudiera ceder su témenos tras su muerte, sino que tenía que ser asignado casi de una manera ritual. Para Finlay, en cambio, la palabra tiene un significado idéntico en todos los pasajes en que aparece y refiere fundamentalmente un patrimonio personal. Esto resuelve el rompecabezas de que no hay ninguna referencia en la literatura de un rey recibiendo un témenos bajo circunstancias ordinarias ni disponiendo de él a su muerte. Por lo tanto, también es intransferible, digamos. Etimológicamente está asociado al vocablo acadio temenu y al sumerio temen, templo, lo que coincide con su uso posterior para describir un recinto sagrado reservado para un dios o un héroe griego. Acuérdense que también en Grecia tenemos estos gerón o geroa, que son santuarios o edificaciones destinadas al culto a los héroes. Goethe afirma que la existencia de migrantes adivinos y bardos puede proporcionar un background para entender la conexión etimológica entre la palabra griega y la acadia temenu, que él define como boundary maker. Entonces, como confirma Jennifer Larson, a partir del siglo VIII, el témenos es entendido como un espacio puesto aparte para uso sagrado. Por ello, en la lírica arcaica y en las inscripciones se encuentra utilizada la palabra para referir la porción de tierra consagrada a una divinidad o a un héroe para fines cultuales. Es decir, antes del siglo VIII podía ser un témenos de un rey o de un héroe, pero después del siglo VIII, ese témenos siempre tenía un uso sagrado. Aunque hubiera sido la asignación de un héroe, ese héroe ya podía recibir culto.
El término griego en micénico y en la epigrafía también nos da mucha luz sobre su utilización. Moses Finlay señala que en las tablillas del lineal B hay 5 palabras que indican tenencia y solo una de ellas es homérica, témenos. Las otras 4 son cama, quequeimena, quitimena y cotona. Supone que habrá entre ellas una diferencia de tipo clasificatorio parecido al estatus social, que puede estar indicado en los vocablos siguientes. Este es un estatus social. Nosotros reconocemos aquí, por ejemplo, anax, que lo seguimos usando en griego, en homérico, en ático, basileus, getairos, y me parece que algunos otros coiranos ya no lo utilizamos tanto, pero bueno, aquí están las palabras en griego micénico, vanaca, pasireu, demacoro, etcétera, y aquí las correspondientes ya en griego. Así, es uno de los vocablos que tiene continuidad desde el griego micénico, pero que modifica su significado. La entrada del glosario de Ventris y Chadwick, acuérdense que son los dos que, ay, se me fue la palabra, pero que dilucidaron la lineal B, no se dice dilucidar, pero se me fue ahorita la palabra. Bueno, ellos dos, un arquitecto y un lingüista, hicieron su glosario. Y en la entrada para témenos afirma que la palabra aparece en las líneas 1 y 3 de la tablilla de Pilos, que aquí transcribimos guanacatero o temeno y que se traduce como el dominio oficial de un vanax. Se trata pues de un témenos real y caracteriza una cierta situación política y social. En la epigrafía también nos da mucha luz. Tenemos muchísimas inscripciones, no las voy aquí a decir todas, pero hay muchísimas inscripciones a lo largo del territorio, de un amplio territorio griego, que encontramos la palabra témenos. Aparece a veces, muchas veces solamente la pura palabra témenos, a veces témenos más hieros, digamos es un espacio sagrado genérico, a veces témenos más hieros más joros se traduce como mojón al español, que es una piedra o una especie de límite que nos indica hasta dónde llegaba esa porción de tierra consagrada. Muchas veces este joros, esta piedra, puede tener una inscripción en genitivo, a lo mejor de alguna divinidad, y entonces ya sabemos que esa tierra consagrada pertenecía a Poseidón o a una divinidad en específico. A veces tenemos también un teónimo, es decir, ya el nombre de un dios, como les decía en este joros, o alguna referencia a los dioses. A veces podemos tener el témenos, el teónimo y un joros, el témenos más un antropónimo o demótico, si se trataba de un témenos a un rey o a un héroe y no a una divinidad. Y bueno, el espacio sagrado por excelencia es en el que en la epigrafía y después en la arqueología podemos encontrar témenos más bomos. Acuérdense, bueno, o sepamos que el bomos, el altar, es el espacio sagrado por excelencia. Bueno, el bomos pues se convertirá en el espacio sagrado por excelencia. En la épica encontramos en Homero fundamentalmente varias referencias a un témenos. Aquí puse solamente a las divinidades y en donde encontramos esa referencia. En Homero podemos encontrar un témenos a Deméter, a Zeus, a Esperqueo, a Afrodita, también a héroes como al héroe Belerofonte, a personajes reales como Meleandro, Glauco y Sarpedón o Eneas. En el caso, algunas veces se nos dice quién se los entregó, por ejemplo, a Meleagro se lo entregan en los etolios, y además en este pasaje se especifica tanto la dimensión de la tierra consagrada, 50 yugadas, como el destino que tendrá, que va a ser un viñedo y labrantío de cereales. A Glauco y Sarpedón, que son reyes licios, a quienes se nombra como administradores del inmenso predio a orillas del Janto, como dominio real también aparece en la éfrasis del escudo de Aquiles, en el canto 18, y por último a Eneas, que se lo otorgan los troyanos. El término es usado también para referir la tierra de los ancestros y lugar de nacimiento de Otrintida. En la Odisea refiere el viñedo propiedad de Alcino junto al bosque sagrado de Atenea, en el canto sexto de la Odisea. También la tierra de Odiseo administrada por su hijo Telémaco y su extenso jardín. En varias de estas menciones aparece un verso formular que describe el témenos como un fértil campo de frutales y labranza, Calón, Fitaliesca y Arures.
Así, vemos que la definición espacial prevalece y que puede ser mucho más vasta que un jirón, además de que el hecho de que una porción de tierra sea concedida a un dios o a un héroe, la convierte en sagrada y puede ser, por tanto, un verdadero santuario. Los adjetivos que se utilizan, así como las posibles fórmulas homéricas, parecen marcar una notable diferencia entre los temene divinos, es decir, las porciones de tierra consagradas a una divinidad en las que podíamos encontrar un altar, ya que encontramos la fórmula enta te hoitemenos bomos te thieis. Y por ello, actividad ritual como la que se relata en los versos 148 y siguientes del canto 23 de la Ilíada, en la que Aquiles se cortaría la cabellera en honor del río Esperqueo, ofrecería un hecatombe y sacrificaría 50 moruecos sin castrar de haber salido con vida de la guerra de Troya. Y los temenes reales, que suelen estar referidos con la fórmula calón fitalies cayarures, que ya había dicho, feliz campo de frutales y labrantío. En este grupo de temene podemos encontrar adjetivos como basileion, real, patroion, de los ancestros, pericalés, magnífico, hermosísimo, mega, inmenso, exononalon, excelente entre todos, ninguno de los cuales le otorga una cualidad sacra. Incluso en el canto noveno de versos 578 y siguientes se menciona la medida de la tierra, 50 yugadas, y la finalidad de la misma. La mitad para viñedo de vino y la mitad de llano como reserva para labrantío y cereales. La lírica arcaica vamos a encontrar también este témenos en muchos autores. Vemos que aparece en Alceo, en Baquílides, en Píndaro, en Simónides, en Anacreonte, bueno, otra vez en Alceo, y en la lírica siempre se suele traducir en español, obviamente, por recinto, recinto sagrado o dominio sagrado. Y en la búsqueda que yo he realizado he encontrado el témenos de Afrodita, de Hera, de Zeus Nemeo, de Ares, de Poseidón, otro Zeus, bueno, otro Azeus, de Atenea y uno en general de los venturados dioses. En la evidencia arqueológica, uno de los estudios más complejos sobre el témenos lo hace Birgitta Berkis, quien en 1967 publica The Archaic Greek Temenos, a Study of Structure and Function. En él, la autora analiza, siempre con la base de la evidencia arqueológica, el problema de la interpretación que se ha dado a la conformación de los santuarios griegos, arcaicos e incluso clásicos, como desordenados, caóticos y todos diferentes. Pensemos, digamos, comparémoslos con algunas otras culturas antiguas que tienen edificaciones religiosas muy grandes, monumentales. Si lo comparamos con esas otras edificaciones, pues los templos griegos resultan pequeños. Incluso si hablamos, no sé si piensan ustedes en las ciudades palacio, en Cnosos, en el palacio de Cnosos, Tirinto, Micenas, en estos que son varias estructuras, varios cuartitos añadidos, varios adita, parecerían desordenados y no se sabe qué parte de esos palacios tiene culto, qué parte es un almacén, etcétera. Entonces, este estudio es muy importante porque pues justamente explica el problema de esta interpretación como desordenados, caóticos y todos diferentes. Además, mediante el análisis estructural, Berkis investiga cómo estuvieron dispuestos los santuarios griegos de acuerdo a la función que cumplían para después preguntarse por qué tuvieron esta disposición. Y bueno, su estudio incluye un importante análisis geométrico y espacial. Posteriormente, Jennifer Larson, en el libro Ancient Greek Cults A Guide, publicado en 2007, menciona que desde el siglo VIII en adelante, la mayoría de los dioses griegos fueron adorados en un témenos. Estos estaban típicamente marcados por un muro bajo, períbolos, que es el que vemos aquí en esta lámina, o un joros que podía contener una inscripción. A su vez, podrían incluir al menos un altar, bomos, que es el altar alto, elevado, que es el que presenta el auconte, o esjara, que es un altar a ras de piso, ya que se considera el indispensable punto de contacto con lo divino, el altar. La lírica puede perfectamente describir las características presentes en los temene aquí mostrados como evidencia arqueológica, ya que en aquella encontramos adjetivos como eudeilon, visible desde lejos, eudendron, bien arbolado, mega grande, pion fértil,
y otros que, si bien no lo describen físicamente, dan mucha luz para saber la concepción que había en el pensamiento griego sobre esta porción de tierra. Satheon, enteramente divino; Xinon, común, que es de todos; y Aglaon, espléndido. Yuktas, bueno, este también era Yuktas en una fotografía, y este es Yuktas ya en un plano. Es uno de los santuarios de montaña más estudiado y con el Temenos Wall más extenso. El muro tenía entre 735, según Prent, y 740, según Casselden, metros de largo. Entonces estaríamos hablando de territorios sagrados bastante grandes, 3 de ancho y quizá 4 de altura. Fue construido entre el 2100 e intermitentemente reparado hasta el 1470. En algún momento pensemos que Troya fue tomada en 1250, entonces estaríamos poquito antes de lo que nos narra Homero. En algún momento, posiblemente poco después de que se completó el muro del Témenos, el templo fue construido en su interior. Es algo de lo que estamos viendo en esta lámina. Se trata de un largo edificio rectangular estrecho, separa una pequeña área del recinto cerca del borde del acantilado. Se puede observar que el foco de la actividad ritual en el gran altar rectangular que aparece en el superponiente del plano, así como el foso cercano al altar. Palecastro es otro de los más importantes emplazamientos cretenses. Estuvo ocupado entre el 3600 y el 3000 y luego en un segundo periodo entre el 1340 y el 1190. Es decir, estuvo más de 1000 años sin ocupación, sin culto, para luego ser abandonado. Durante las primeras excavaciones se encontraron los restos de un santuario de la Edad de Hierro. Por los descubrimientos arqueológicos, la construcción del muro del Témenos pudo haber sido simultánea en la construcción del primer templo, probablemente en el siglo VI, antes de Cristo, obviamente. Y uno de los objetos más estudiados para el análisis del espacio sagrado de la Edad de Bronce es un ritón. Un ritón es una pieza, pues puede ser de bronce o de cerámica. Aquí solamente muestro el dibujo, pero es una vasija enorme que tiene un hoyo al fondo y sirve para hacer libaciones y que la sustancia que se esté libando caiga por goteo, digamos. En el cual se representa un salvaje y rocoso paisaje, aquí podemos ver, en el que se emplaza un altar tripartito, estas 3 partes. Aquí el altar está dividido en 3 partes, está decorado con cuernos de la consagración, que son típicamente minoicos, construido frente a la cumbre. Y bueno, aquí vemos también otros cuernos de la consagración, y lo cual nos hace evidente que es un espacio sagrado, y podemos tener un altar al exterior, que es el que recibía pues el culto y los sacrificios sangrantes o no sangrantes, ¿no? Las libaciones, etc. Bien. Hasta aquí, digamos, esta explicación de la tierra consagrada es la parte como más densa de la plática, pero vemos cómo hasta bien entrado el siglo VIII, todos los dioses eran ya, se les rendía culto en un témenos, y bueno, en este contexto, en esta importancia de esta tierra consagrada, es bajo la que estaríamos analizando nuestra pieza escultórica. Aquí tenemos otra vez a Laoconte, este grupo escultórico, y bueno, para hacer esta plática, esta segunda parte, pues hay varios estudiosos que han hablado sobre Laoconte. Winkelmann ya hablaba de él en su Historia del Arte de la Antigüedad. Doris Lessing tiene este libro fundamental de Laoconte sobre los límites de la pintura y la poesía. Salvatore Cetis tiene este otro libro que se encuentra acá arriba, Laoconte, Fama y Estilo, que hace un estudio amplio de la interpretación justamente de la pieza. Schopenhauer, 2 artículos fundamentales de Herbert González Silma, y me falta Goethe sobre Laoconte. Goethe tiene este libro que se llama Escritos de Arte, y bueno, están numerados. El de sobre Laoconte es el número 11, y bueno, es fundamental el comentario de Goethe sobre esta pieza escultórica, porque él nos refiere la gran expresión de dolor que muestra esta pieza. Bueno, en todos estos me basé un poco para hacer esta plática. Este es el árbol genealógico de Laoconte. Podemos ver cómo es hijo de Capios, es hermano de Anquises,
por lo tanto sería tío de Eneas. Laoconte tiene 2 hijos, Antífantes y Tímbreo. Tímbreo no se llamaba originalmente así, ahorita lo vamos a analizar, pero bueno, dos hijos. Me parece que Tímbreo sería el hijo menor, y bueno, el árbol genealógico llega hasta Julio César, pasa por Rómulo y Remo, por lo tanto estaríamos hablando de algo importante, ¿no? Bueno, creo que aquí me voy a Laoconte es castigado, ¿no? Lo vemos en la pieza, aquí está recibiendo el castigo, pues la mordida de una serpiente, evidentemente una serpiente venenosa, y pues en ese castigo va la muerte. Laoconte era un sacerdote del templo de Apolo Tímbrico. Más que del templo, ya vimos que en realidad el témenos de Apolo, vean cómo se llama Apolo Tímbrico, y estaba situado en Troya. Como sacerdote debía cumplir ciertos requisitos y ciertas obligaciones. Una, pues tenía que ser varón, pues era un sacerdote de un dios varón. Tenía que tener integridad física, virginidad, castidad y celibato, y comidas concretas en función del capricho de la divinidad. Y el castigo, bueno, Laoconte se casó y procreó en el témenos del dios, por lo tanto, pues tuvo que ser castigado, y el castigo fue que Apolo le manda desde Ténedos, una isla cercana, 2 serpientes, que aquí se ven como una analepsis de este grabado, 2 serpientes que van a atacar a Laoconte. Bueno, ahorita vemos si a Laoconte específicamente, pero bueno, en este grabado de Marco Dente da Ravenna podemos ver a estas 2 serpientes como van llegando desde el mar para atacar a Laoconte y sus 2 hijos. Acuérdense, Antífantes y Tímbreo. Sin embargo, si ustedes han leído la Ilíada y la Odisea, no se nos cuenta nada de eso, ¿no? Este es el ciclo troyano, estas son las obras que componen el ciclo troyano. Aquí está la Ilíada y acá está la Odisea, digamos, tienen fechas de composición o de puesta por escrito diferentes, pero está aquí organizado más o menos de acuerdo a la secuencia de acciones. Los cantos ciprios narran los acontecimientos previos a la guerra de Troya, después ya viene la Ilíada, después la Etiópida, que narra los hechos tras la muerte de Aquiles, los hechos de Aquiles tras la muerte de Héctor, y entre estos dos, entre la pequeña Ilíada y el saqueo de Troya, estaría relatada la muerte de Laoconte. Acuérdense que todos estos, salvo la Ilíada y la Odisea, pues tenemos fragmentos, el resumen de Proclo, no tenemos las obras completas, desgraciadamente. Pero entre la pequeña Ilíada, que narra la ayuda de Filoctetes de Neoptólemo con la armadura ya de su padre y la construcción del caballo de Troya, y el saqueo de Troya, que narra cómo discuten sobre qué hacer con ese caballo de Troya, la muerte de Príamo y el reencuentro entre Menelao y Helena, entre estos dos debería estar este relato, y lo sabemos justo por las referencias que hace Proclo y algunos otros autores al relato de Laoconte. Después vienen los Nostoi, luego la Odisea y la Telegonía. Bien, este grupo escultórico está datado en el helenismo, fue hecho por 3 escultores, Agesandro, Polidoro y Atenor. Si nosotros hacemos un análisis iconográfico, pues podemos ver que es una pieza de una estructura piramidal o de una configuración piramidal. Vemos cómo los escorzos están pues muy contorsionados. El escorzo es la posición que tiene el cuerpo humano, cómo se mueve, digamos lo que es la perspectiva para la arquitectura, pues sería el escorzo un poco para la figura humana. Y vemos cómo hay, por ejemplo, la nariz con la rodilla de uno de los hijos, el codo, bueno, que este brazo ahorita lo veremos con la otra rodilla. Bueno, es una composición, una obra maestra en todo sentido, digamos formalmente, ¿no? Además podemos ver lo que se conoce como la relación psicológica, es decir, la mirada hacia dónde está llevando la mirada de los personajes. Vemos como este hijo y Laoconte tienen la mirada
echada hacia arriba. En realidad no están sosteniendo la mirada, no están viendo a nada, sino que están echando la cabeza hacia atrás y la mirada hacia el cielo en una señal franca de dolor. En cambio, este otro sí tiene una relación psicológica con su padre, pues lo está viendo directamente a él, ¿no? Y está viendo cómo sufre. Vamos con el relato de Proclo. Sí, bueno, sí, Marisela, hasta ahorita vi que decías descifraron, sí, que Ventris y Chadwick descifraron la lineal B, se me fue la palabra y hasta ahorita la vi. Gracias, Marisela. Me gustaría que ahorita, si alguien tiene, ¿qué está pasando? ¿Por qué a Laoconte y a sus hijos pudieran poner en el chat qué es lo que saben, qué tanto saben, y vamos desmenuzando poco a poco lo que va pasando, ¿no? Vamos con el relato de Proclo, que es el que hace este resumen de las obras del ciclo troyano. Y bueno, aquí puse yo en rojo lo que nos importa, pero bueno, voy a leer el fragmento. A esto sucede en los dos libros del saco de Troya, bueno, del saqueo de Troya, de Arquitino de Mileto, cuyo contenido es el siguiente. Los troyanos, recelosos por el asunto del caballo, en círculo a su alrededor discuten qué debe hacerse. Unos opinan que se le despeñe, otros que se les queme. Otros aseguran que como objeto sagrado deben ofrecérselo a Atenea. En fin, prevalece la opinión de estos, de que se lo ofrezcan a Atenea, ¿no? Entregados a la alegría, estaban celebrando un banquete porque habían vuelto de la guerra. En esto, dos serpientes aparecidas matan a Laoconte y a uno de sus dos hijos. Afligidos por este presagio terrible que atribuyeron a los dioses, los que rodean a Eneas se refugian en el monte Ida. Bueno, acuérdense que están discutiendo, lo que sucede con Laoconte sucede en el contexto de que los demás están discutiendo qué hacen con el caballo de Troya. Según el relato de Proclo, y que se puede leer perfectamente en la pieza, solo muere uno de los hijos. Aquí matan a Laoconte y a uno de sus dos hijos. Aquí vemos cómo la pieza está configurada con un altar. Y vean cómo Laoconte y uno de sus hijos sí están puestos sobre el altar, ¿no? Antífantes creemos que sería el hijo que muere, porque Laoconte, sabiendo que ya cometió una falta contra el témenos de Apolo, previendo su venganza, la venganza del dios Apolo, nombra a este hijo con la epíclesis del dios. Acuérdense que era Apolo tímbrico, que tiene que ver con cimos, algo así como colérico, vengativo. Entonces, nombra a uno de sus hijos, el menor, con la epíclesis del dios Apolo, y por lo tanto creemos que por eso Timbreo se salva de este castigo, porque Apolo no va a castigar a una, digamos, a su ofrenda, ¿no? A su haga, a su regalo, bueno. Entonces vean cómo en la pieza Timbreo está fuera del altar y es el único que tiene una relación psicológica con Laoconte y está viendo la escena lleno de terror, ¿no? Si giramos un poco la pieza, vemos como Timbreo sí está viendo la escena y los otros dos tienen la mirada echada completamente hacia arriba. Ahora este brazo, si se fijan, aquí está pues restaurado. Esta no es la posición puede ser, pero no, la pieza se encontró sin este brazo. Entonces, aquí en este grabado de Marco Dente se muestra la obra como se encontró y se encontró sin este brazo. Pero bueno, regresemos a Timbreo y veamos cómo incluso se está quitando la última parte de la serpiente que tiene atorada en el pie. En cambio, en el caso de Laoconte y Antífantes, pues están completamente enroscados en la serpiente. Vamos con el siguiente relato, que es el relato de Homero. Y bueno, es muy largo, me voy a centrar nada más en la parte que está en rojo. El caballo estaba en pie y los teucros sentados a su alrededor decían muy confusas razones y vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres. Hender el vado leño con el cruel bronce,
subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses. Esta última resolución debía prevalecer porque era fatal que la ciudad se arruinase cuando tuviera dentro aquel enorme caballo de madera, donde estaban los más valientes argivos que causaron a los teucros el estrago y la muerte. Como ven, en realidad no se cuenta nada del Laoconte, es el mismo contexto que vimos en Proclo, de que estaban discutiendo qué hacer con el caballo de Troya, pero no se cuenta nada, ¿no? Homero parece desconocer el mito del Laoconte en esta descripción de la guerra de Troya. Y bueno, es muy significativo que ni en la Ilíada ni en la Odisea se nombre una impiedad religiosa del calibre de la que comete Laoconte. Esta es otra copia del grupo con otra hipótesis de cómo pudieron estar colocados, bueno, cómo pudo estar colocado este brazo que es el que falta, ¿no? Vamos con el relato de Virgilio. Bueno, al llegar este es de Pseudo Apolodoro, más adelante veremos Virgilio. Al llegar el día, los troyanos, una vez que vieron desierto el campamento de los griegos y pensando que se habían marchado definitivamente, arrastraron, llenos de júbilo, el caballo, situados ante el palacio de Príamo, deliberaron sobre qué debían hacer. Y están, digamos, las mismas opciones, ¿no? Al decir de Casandra que había en él una fuerza armada y darle la razón a Laoconte, el adivino, les pareció a algunos que debían quemarlo, a otros arrojarlo por un precipicio, pero la opinión de la mayoría era que lo dejaran como una ofrenda sacra, así que se dirigen a realizar un sacrificio y se banquetean. Van a realizar un sacrificio y hacer un banquete. Apolo les envía una señal, pues 2 serpientes que vinieron nadando a través del mar desde las islas cercanas devoran a los hijos de Laoconte. Según Apolodoro, mueren ambos hijos de Laoconte y no se nos dice nada de la posible muerte de Laoconte. Y bueno, veamos aquí que Casandra le había dado la razón a Laoconte y que Laoconte también estaba impidiendo que aceptaran el caballo de Troya. En esta otra pieza, aquí vemos a Laoconte atacando el caballo de Troya con una lanza, y por eso, según otras fuentes, es castigado Laoconte. Además de por haber sido impío en el témenos de Apolo, ahora está atacando el caballo de Troya. En Baquílides, bueno, Baquílides solamente que es muy valioso, pero nos ofrece con su texto el nombre de las 2 serpientes que fueron las que castigaron a Laoconte, ¿no? Porce y Caribea, partiendo de la isla de Calidos, Tenedos, fueron a Troya y mataron a los hijos de Laoconte. De nuevo son los hijos los que mueren en el templo del Timbrieo, es decir, de Apolo. Atenoro, hijo de Laoconte, Antífantes, interpreta esto como una señal de la futura destrucción de Troya. Importante aquí que este Antífantes, ya sin el miasma, ya habiendo expiado su castigo, recupera este don de la profecía y puede interpretar ese castigo como una señal de la futura destrucción de Troya. Sófocles dedica una de sus tragedias, una de sus 130 tragedias, a la muerte de Laoconte y sus consecuencias. Evidentemente esa tragedia la tenemos, está perdida, pero la pintura pompeyana, según todos los estudios que se han hecho sobre ella, parece haberse inspirado en esta pieza de Sófocles. Aquí vemos el caballo de Troya, aquí tenemos a Laoconte. Y bueno, aquí estarían, acuérdense que en los relatos de Proclo, de Homero, de los que habíamos visto, todos estaban en círculo discutiendo qué hacer con el caballo de Troya. Estamos ante un espacio sagrado, nos da cuenta de ello, pues estas columnas con la divinidad, aquí pareciera ser Atenea, con la divinidad arriba de un pedestal, ¿no? Y bueno,
se capta en esta pintura pompeyana el mismo instante en el que están discutiendo qué hacer con el caballo. Si acuérdense que eran 3 opciones: quemarlo, despeñarlo, hendirlo con el bronce, como hace el propio Laoconte, o introducirlo a la ciudad. Todos los troyanos están rodeando al caballo y parecieran un coro amplio portando todos antorchas, ¿no? Estos que vemos aquí están todos portando antorchas, casi con la posición de un coro. Y bueno, aquí la multitud está representada por medio de 19 figuras vestidas del mismo modo y cuyo pensamiento sería pronunciado unitariamente a la manera de un coro. Laoconte aparece corriendo. Bueno, aquí tendríamos a Laoconte y después lo tendríamos acá. Déjenme, aquí estaría Laoconte pronunciando algún discurso, no convenció, y de nuevo lo tenemos acá en una prolepsis, levantando las manos para impedir el paso del caballo de Troya. Y el primer plano, estaría ocupado por 10 figuras que tiran con las cuerdas para introducir el caballo, y vean cómo pues sus cuerpos están echados hacia atrás para representar ese esfuerzo físico de inclinarse para poder jalar el caballo. Después tenemos a Laoconte, y bueno. Para indicarnos que Laoconte se opone a la entrada del caballo en la ciudad, vuelve a situárnoslo entre quienes tiran del caballo y él mismo alzando los brazos mientras pronuncia, podría ser un acalorado discurso. Bueno, podemos intuir que es Laoconte, más o menos porque va vestido de la misma manera. Vamos con el Laoconte de Virgilio. Ellas, las serpientes, con marcha firme, se lanzan hacia Laoconte. Primero se enroscan en los tiernos cuerpos de sus 2 hijos y rasgan a dentelladas sus miserables miembros. Luego arrebatan al padre, que esgrimiendo un dardo iba en auxilio de ellos, y lo sujetan con sus enormes anillos. Ya ceñidas con 2 vueltas alrededor de su cuerpo y 2 veces rodeado al cuello el escamoso lomo, todavía exceden por encima sus cabezas y sus erguidas cervices. Aquí en la versión de Virgilio mueren todos, ¿no? Mueren bueno, o por lo menos todos son atacados. Son atacados primero sus 2 hijos, Laoconte va en auxilio de ellos y también Laoconte es atacado. Bueno, finalmente Laoconte sirve de inspiración y aparece en muchísimas otras representaciones artísticas, ¿no? Aquí tenemos en un manuscrito iluminado, me voy a ir muy rápido porque ya queda poco tiempo. Aquí la muerte de Laoconte del Greco. Hay muchas discusiones sobre esta pintura también. No se sabe bien a bien quiénes son estos personajes, porque aquí tendríamos a Laoconte y a sus 2 hijos. Digamos, esta sería la misma pieza que tenemos en el grupo escultórico. La ciudad de Toledo es la que está al fondo, como una especie de Troya referida. Sin embargo, no hay un referente preciso. Algunos dicen que es Apolo y Artemisa que presencian la muerte del sacerdote. Otros dicen que puede ser la figura de Poseidón y Casandra. Acuérdense que Casandra le da la razón. Algunos han visto a Apolo y Antíope, a Paris y a Helena, incluso a Adán y Eva como contextualización cristiana. Pero bueno. Otro Laoconte. Me voy a ir más rápido. Este Laoconte de William Blake, que lo utiliza para hacer una especie de apología de la fe, y todas estas frases que rodean a Laoconte pues son reflexiones acerca del arte y la religión, y lo más curioso es la sorprendente relación que Blake establece entre estas 2 realidades. Si se comienza a leer por la parte inferior izquierda, nos encontramos con la siguiente afirmación: guerra espiritual, Israel liberando de Egipto, es el arte liberado de la naturaleza y limitación. Y va haciendo estas reflexiones entre el arte y la religión, ¿no? Digamos, esta pieza merece un análisis mucho más profundo, pero bueno.
Y finalmente, el Laoconte como musa. No puedo como extenderme mucho, pero a través del comentario de Goethe sobre el Laoconte, que acuérdense es el número 11 de su libro, él habla de lo extraordinario de la obra maestra de esta pieza en cuanto a la exposición o a la demostración del dolor. Antes, si ustedes ven Cristos góticos, Cristos anteriores, acuérdense que, bueno, no acuérdense, no lo dije, Miguel Ángel está presente cuando se descubre esta pieza, cuando encuentran esta pieza. Y él evidentemente se queda muy sorprendido por la expresión de dolor de Laoconte y empieza a ser una inspiración para sus propias obras. La barba, este pie atrasado, si ustedes ven obras escultóricas de Miguel Ángel podrán ver referencias de Laoconte, pero más allá de lo que personalmente Miguel Ángel transmitió en sus propias obras, la expresión de dolor se empieza a partir del hallazgo de esta obra a incluir o a utilizar como expresión de dolor por antonomasia. Y es la expresión de dolor que empezamos a ver también en los Cristos posteriores al descubrimiento de Laoconte. Si ustedes ven Cristos góticos, es decir, anteriores, pueden verlos que muchas veces están con los ojos cerrados, con una cara muy neutra y esta cara echada hacia atrás, estos ojos viendo hacia el cielo perdidos de dolor, son justamente utilizados después del hallazgo de esta pieza. Y si lo vemos así de manera simultánea, podemos ver como si hay una gran referencia. Y bueno, la escultura griega y bueno, Rodin aquí siempre como inspiración. Y bueno, con eso terminaría y les agradezco mucho que hayan permanecido aquí y ahora sí damos paso para el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia. Bueno, primero la doctora Olivia levantó la mano, entonces no sé si quiera mencionar algo. No, perdón, era un aplauso, más que levantar la mano, era un gran aplauso. Muchas felicidades, Cecilia. Gracias, Olivia. Bueno, la doctora María Leticia también alzó la mano, no sé si también era un aplauso. No, era un aplauso y quería, ya que me permiten abrir micrófono, pues felicitar a Ceci por toda la investigación filológica que hay detrás, el estudio de fuentes. Gracias a todos los dioses, tiene una formación de arquitecta que le permite tener una visión más amplia del fenómeno literario, del fenómeno filológico y enriquecerlo con sus conocimientos de arquitectura y de arte. Y además con esa amplísima cultura con la que nos ha llevado de la mano desde las fuentes antiguas hasta a pintores y trabajos escultóricos de otras épocas, ¿no? De épocas más recientes incluso. Y bueno, es una invitación a seguir buscando. Me quedé impresionada con este grupo escultórico que analizó ella, este grupo escultórico helenístico que analizó ella, y cómo tiene esa semejanza tan importante con la postura de Cristo crucificado. Es verdaderamente impresionante para mí, todo un hallazgo. Muchas gracias, Ceci, por la invitación a reflexionar y a seguir buscando información con esta magnífica presentación. Gracias, Leti. Bueno, la doctora Evelia también dice que interesante análisis. No sé si guste tomar la palabra también. Pues sí, igual, felicidades, Ceci, está padrísimo. A mí la iconografía me encanta. No la he estudiado casi nada. Y como dice Leti, tu formación de arquitectura se nota muchísimo. Oye, pues ya que nadie ha levantado la mano, aprovecho pues para preguntarte en qué momento se construyó esta escultura helenística
¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese momento tanto, pues, drama? O sea, ¿por qué se expresó tanto en ese momento? No en época clásica, sino en época helenística. O a menos que sea una copia de época clásica, ¿no? No, bueno, tiene que ver un poco con la evolución de la escultura. En la época helenística es cuando se da esta escultura mucho, digamos, con más movimiento, que ya pueden separar los brazos del tronco, ya tienen los conocimientos, digamos, para poder separar los brazos del tronco y por eso se pueden dar más estas expresiones de dolor, que los griegos las tenían, pues tú sabrás bien, digamos, la expresión de dolor con los brazos hacia arriba, como que es la más icónica en el territorio griego. Las plañideras, estas esculturas en pi o en fi también ya las tenían así, pero siempre estaban pegadas, y a partir de esta evolución en la escultura también se da esto de los paños mojados, digamos, en el Laoconte no se ve tanto, pero sí este movimiento, ¿no? Y bueno, también después y que es un poco que también se refleja en la literatura, después de la segunda sofística se tiene que hacer un alarde mucho más grande de los conocimientos con los que uno cuenta, ¿no? Ya sean en retórica, en escultura, en general en todas las disciplinas artísticas, este alarde de los conocimientos es mucho mayor y por lo tanto las piezas tanto literarias como escultóricas, incluso arquitectónicas, tienen que reflejar esos conocimientos adquiridos, ¿no? Bueno, Santiago quiere hacer una pregunta también. Por favor, Santiago. Sí, gracias, Aranza. Buenas tardes, profesora. Muy interesante todo. Tenía una duda. Usted mencionó que los hábitat en osos eran de estas habitaciones normales. Y justo yo había visto que la parte más sagrada del templo, que era donde se suponía estaba la divinidad, es el Aditon. Justo quería preguntarle si existe una diferencia entre el Aditon como el espacio más sagrado del templo y el Témenos, o si el Témenos es más arcaico. Y bueno, esto justo me hace como referencia con lo que justo pasa con el templo hebreo, porque justo también la designación que se usa para el lugar más sagrado es como apartar, separar, cortar. O sea, justo es muy parecida a la acepción que tiene el griego y el hebreo. Y la segunda pregunta es, el castigo entonces de Laconte es por violar este espacio sagrado, pero creo que en la Eneida no se... Bueno, por lo que vimos ahorita, creo que en la Eneida no lo viola como tal, ¿no? O sea, justo en la Eneida el castigo es por, digamos, tratar de impedir que el caballo entre, aunque no profana como tal el espacio sagrado. Bueno, esa es mi duda. Sí, bueno, gracias, Santiago. Sobre la primera, sí, el Témenos es muy anterior digamos, al templo o a lo que tú estás viendo como palacios o como templos de estos ya de Tirinto, Micenas, Pilos, ¿no? Si te acuerdas más o menos de la plática, los Mégara, perdón, justamente eran los Mégara los que estás diciendo. Los Témenos o Temene, hay hasta que tenían culto en el 3000 antes de Cristo, y ya los Mégara pues son ya bien entrada la edad de bronce, ¿no? 1200, 1500, entonces sí son anteriores, y los Témenos podían ser solamente un espacio de tierra, y lo único que sabías tú que era una tierra consagrada es que porque te podías encontrar una piedrita, un joros o una piedrita que tenía una inscripción en genitivo y que decía Poseidaonos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya sabías que a esa tierra no podías acceder porque era una tierra pues consagrada a Poseidón. Y en cambio los Mégara ya son pues complejos palaciales que tienen varios cuartos añadidos.
Y sí, aditon tiene que ver justamente, pues te lo pongo en el chat, es justamente de el adjetivo verbal de dynamite, ¿no? Con alfa privativa, o sea que ahí no se puede, que ahí no puedes pasar, ¿no? También algunos dicen abaton, que es como pues parecido, que ahí no puedes transitar, ¿no? Pero ya sería de vaina. Que es intransitable ese espacio, ¿no? Y esos dos, incluso las inscripciones estaban puestas en alguna jamba, bueno, perdón, ¿cuál es el dintel? ¿Es el de arriba? En algún dintel podía estar esa inscripción para que ahí te dieras cuenta que no se podía ya acceder, ¿no? Que ahí solo el sacerdote o el que rendía culto. Eso sobre tu primera pregunta. Y sobre la segunda, sí hay dos versiones. Según el ciclo troyano, digamos, Leupersis o la pequeña Ilíada, la falta que cometió es que procreó, que incumplió sus deberes como sacerdote en el témenos de Apolo, ¿no? Que si te fijas, en la lírica arcaica siempre es eso. Arquíloco se puede burlar de, ¿cómo se llama? De Neobula, porque también mantenía relaciones sexuales, o si las mantenía o no, por lo menos la acusaba de eso en el témenos de la diosa, ¿no? En general, a partir de la épica, en la épica y en la lírica, vamos a encontrar faltas cometidas en el templo, en el témenos del dios. En cambio, en Virgilio ya estaríamos hablando mucho más avanzado el tiempo, la falta es impedir, incluso atacar el caballo de Troya, y en realidad casi la falta la comete contra Atenea más que contra Apolo, ¿no? Pero están las dos versiones, y sí, en Virgilio no es propiamente la del témenos de Apolo. Gracias, profesora. Sí. Lo que también es interesante es que como Laoconte sí sufre, ¿no? Y sufre un montón. Y entonces es la cara de sufrimiento de Cristo y es la cara de sufrimiento de todo el arte posterior. Y no sé, pensemos en Medusa, sufre una cosa semejante injustamente, y la cara de dolor no es la de Medusa, ¿no? La cara de dolor del sufrimiento es la de un padre que cometió una falta. Y digamos, eso en términos de perspectiva de género también lo podríamos estudiar, ¿no? Como el dolor lo conocemos a partir de el dolor que sufrió un varón, ¿no? En cambio, el dolor que han sufrido mujeres injustamente, digamos, hablando igual de mitología en el mismo contexto, no se transmite igual, ¿no? No lo recibimos de la misma manera. Bueno, alzó la mano Sandra, solo está así solito, entonces no sé si quiera abrir su micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería felicitar a la doctora Jaime, que fue muy interesante su exposición. Y yo me quedé pensando en el texto de Lessing, que es clave para el Laoconte, que le trajo toda esta popularidad a posteriori, y él un poco tiene como esta disyuntiva entre qué es más bello, ¿no? Realmente les puse a hablar de la poesía y la escultura, y Lessing me parece que se queda muy en lo que dice Virgilio y muy en la escultura que está en el Vaticano, y listo. Cuando Cecilia nos acaba de presentar tantísimas opciones y tantísimas versiones, que a mí me encantaría que Cecilia nos dijera cuál es su versión favorita, e incluso cuál sería como la combinación que ella cree que es la correcta, porque al final de cuentas, cuando encuentran el Laoconte, los hombres del Renacimiento tenían muy poquitas fuentes, no creo que hayan conocido también a todos estos autores, y de inmediato lo identifican por Plinio, porque Plinio habla un poco de la escultura, lo identifican por supuesto que con Virgilio, que era uno de sus favoritos, pero es como una lectura muy sencilla, muy por encima. Entonces yo no sé si Cecilia tiene alguna idea de cuál sería la identificación correcta o incluso cuál sería como la combinación ganadora. Muchas gracias. Sí, bueno, no me atrevería yo, Sandra, a decir, ¿no? Y bueno, yo creo que tú tienes
muchísimas más herramientas para elaborar también una hipótesis ganadora, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la de Proclo. Y si se fijan, cuando la vertimos en la pieza y cómo uno de los hijos está fuera del altar, o sea, casi fuera, digamos, fuera de la escena del foco de dolor, a mí esa me gusta mucho, ¿no? Que solo haya muerto uno de los hijos y también coincide con que se haya nombrado Tímbrico y con que evidentemente Apolo nunca se vengaría de un regalo que le hayan hecho. Esa me gusta mucho. Pero a mí lo que me gusta es que digamos, tú tienes la formación también de historiadora del arte, pero incluso los que solamente tienen la formación de la licenciatura en letras clásicas o maestría en doctorado en letras, tienen que aportar a través del análisis filológico, ¿no? A través del análisis de las fuentes y analizar las fuentes para el estudio del arte es fundamental. Yo me acuerdo que algunos maestros decían que no sabían quién había hecho tal puente, digamos, en restauración de arquitectura. Y allí estaba el trabajo de campo, estaba no sé, la inscripción, ¿no? Y el trabajo iconológico es fundamental y creo que ahí tenemos mucho que aportar nosotros como filólogos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Sí, sin duda, las lecturas puntuales filológicas tienen muchísimo que aportar todavía a todo esto, ¿no? Muchas felicidades. Gracias, Andrea. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario, tenga alguna pregunta, lo pueden escribir también en el chat o alzar la mano. Bueno, parece que no. Pues muchas gracias, profesoras, muchas gracias, doctora, por tan ilustrativa conversatorio y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta inauguración de la segunda edición de Conversatorios Letras Clásicas y los invitamos también a publicar en el blog. Pueden revisar la convocatoria en la página web que ya nos fue mostrada y bueno, también podemos dejar el enlace en el chat y también los invitamos a la siguiente sesión de los conversatorios que se transmitirán el día de hoy a las 17 horas con los temas La serpiente a cargo de la doctora Camila Joselevich y la fisis individual enfocada en el bienestar común en los epigramas funerarios áticos clásicos a cargo de la doctora Evelia Arteaga Conde. Sí, muchas gracias por su asistencia. No sé si gusten encender sus micrófonos para despedirse. Gracias por todo. Muchas Gracias, profesora. Muchas gracias por Gracias todo. por todo. Gracias, profesora. Gracias. Muchas gracias, Gracias. profesora. Muchas gracias, profesora. ¿Tú vas en la tarde, Evelia? Sí, ¿verdad? No, ya se congeló, Evelia. ¿Yo? ¿Me congelé? Déjenme, dejo de transmitir. ¿Cómo dejo?